Vivimos en una sociedad llena de violencia, llena de conflictos, donde parece que no se termina esas actitudes agresivas y violentas que incluso la vemos cotidianamente en nuestro tráfico. Hoy vamos a hablar de cómo construir una cultura de paz en nuestra sociedad. COP Aspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Educación financiera para una vida plena. Gracias por seguir a Creciendo Juntos. Estamos nuevamente aquí en su programa Creciendo Juntos, un programa auspiciado por COAspire. COAspire, una institución de intermediación financiera que está presente en más de 30 localidades de República Dominicana y que tiene productos y servicios a la medida de tu necesidad. Y hoy estamos perfilando un tema muy interesante y muy actual: cómo nosotros trabajar para construir una civilización basada en relaciones pacíficas. Para ello hemos invitado al abogado, teólogo y pastor Joel Ruiz, quien nos estará acompañando en este tema tan importante para la sociedad dominicana. Saludos, Joel. Gracias, Robert, a toda la audiencia. Un placer poder estar con ustedes esta tarde y acompañarle en un tema tan interesante como lo es cultura de paz. Joel, cuando nosotros vemos la sociedad dominicana, nos encontramos con el tema de que en cada momento hay conflictos. Así es. En las barriadas nosotros vemos muchos conflictos, nosotros vemos mucha gente también a todos los niveles que usan y abusan de los recursos públicos, que se apropian de los recursos públicos. En el tráfico vemos todo eso y uno se pregunta, ¿pero y por qué que somos así? Y otra pregunta, ¿será que solo los dominicanos somos así? Bueno, interesante pregunta. No solamente somos nosotros los dominicanos. Se desarrolla también en toda parte del mundo el tema de la violencia, que es lo opuesto a la paz, y está muy marcada primero por ese modelo de crianza. Claro, los modelos de crianza. Alguien decía, y aún vive, que toda delincuencia nace en el seno del hogar. Toda delincuencia nace en el seno del hogar. La sociedad lo que es una proyección o escenario donde se desplaya ese delincuente, pero toda delincuencia nace en el seno del hogar y está muy marcado por los modelos de crianza, ¿no? ¿Se entendió, verdad? Sí. Eso es así. De modo que si queremos tener o desarrollar una cultura de paz, tenemos que entrar a la familia. O sea, tenemos que comenzar desde los hogares mismos a trabajar todo el tema de construcción de paz. Efectivamente. Y reivindico lo que bien establece el doctor en ciencias jurídicas de Argentina, Tomás Cáceres, que dice ¿qué es justicia? En su obra Introducción a la Filosofía Jurídica, él dice ¿qué es justicia? Justicia es darle a cada quien lo que le es suyo, lo que le pertenece. Y entonces debemos de empezar a enseñar qué es lo que le pertenece a cada quien. ¿Se da cuenta? Si empezamos a empezar a enseñar qué es justicia, el valor de la vida, el respeto hacia el otro, vamos a tener una mejor sociedad donde podamos convivir de manera más civilizada. Sí. Bueno, entonces estamos hablando que en todas las sociedades se dan niveles de conflictos. En todas. Y que esos comportamientos agresivos, violentos, de una u otra manera, en toda la civilización humana han estado presentes. En todas. Incluso como elemento de sobrevivencia en una etapa, ¿verdad? Sí, claro. De la humanidad. Joel, ¿cómo nosotros, viendo ya el punto de partida que tú nos marcas, la familia o los patrones de crianza van a influir mucho en este clima social violento? Bastante. Así es. ¿Cómo nosotros pudiéramos entonces ver el tema de la familia y la violencia? ¿Cómo entenderlo? La familia y la violencia. Bueno, repito, es que tiene que pensarse en los modelos de crianza. No hay forma de desvincularlo, no hay forma. Porque es como decía el autor Joseph Gerber en su obra Introducción a la Antropología Filosófica,
es que no es la cultura que hace el hombre, es el hombre quien hace la cultura, ¿cierto? Entonces, cuando vemos una cultura de maltrato, de violencia, es porque un hombre la está reproduciendo. Y ese hombre no nace en el vacío, viene de un hogar, viene de una familia. Entonces, todas las miradas siempre se enfocan hacia de dónde viene ese niño, de dónde viene esa niña, por qué es tal práctica en nuestra sociedad, de dónde la traímos, cómo la abrazamos y cómo la aplicamos. Sí. Entonces, hablar de esos temas, Robert, hay que pensar en la familia y cómo los estados en diferentes partes del mundo están desarrollando políticas en función de esa realidad, que también es una crisis que tenemos, ¿no? ¿Cómo es eso? Cómo los estados desarrollan política en función de la familia. Okay. Como por ejemplo, si vemos los medios de comunicación hoy en día, entonces tenemos un grave problema. Lo que dice el conflicto de los derechos individuales. Okay. ¿Te das cuenta? Sí, sí. El conflicto de los derechos individuales. Yo quiero una cultura de paz, pero permito que los medios destruyan la familia. ¿Cómo lo logramos? Sí, que es una contradicción. Es una contradicción. Es una contradicción. Total, sí. No hay porque forma. Ese espacio de socialización básica sería la familia. Sería ¿verdad? la familia. Entonces, tengo que buscar maneras de cómo eso me siga reproduciendo. Exacto. Una cultura, ¿verdad? No violenta. No violenta. Una cultura Exacto. de paz. Por eso cuando habla de la cultura de paz, la está poniendo en oposición a una cultura de violencia, Sí, de exacto. agresión, Exacto. de Sí, conflictividad. claro. Exactamente. Así es. Aquí no estamos diciendo que los conflictos sean malos en sí. No, de ninguna manera. Porque ya esa sería otra manera de cómo abordar el problema esos conflictos Exactamente. sin que lleguen a agresiones, a violencia. Perfecto. ¿Verdad? Es decir, porque también es ilógico pensar de que nosotros vamos a tener toda una familia homogénea. No, bajo ninguna circunstancia. Y que todo el mundo va a claro. pensar igual sobre todas las cosas. Bajo ninguna circunstancia. Así es. O sea, que rescatamos eso, Claro. ¿verdad? Una cosa es el conflicto y otra cosa es La diversidad. la diversidad de respuestas a ese conflicto, incluida las respuestas que se van por un horizonte negativo, Perfecto. que sería el de la violencia, el de la agresión. Sí, así es. Así es. Bueno, Joel nos está diciendo algo sencillo. Esa cultura de paz hay que irla construyendo en la familia. Así es, claro. Bueno, nosotros más que nadie, como teólogos, lo entendemos desde otra perspectiva. Sí. Más que de la perspectiva jurídica, yo como abogado lo puedo plantear de la perspectiva teológica. Ese hombre que ya está dañado por causa del pecado, ¿cierto, no? Está dañado, que a pesar de haber sido creado a imagen de su creador, que es Dios, ya por causa del pecado se ha desconstruido esa imagen de Dios y entonces lo que hay en él es un mal. Entonces, ¿cómo se desarrolla ese mal en la sociedad? Esos males se desarrollan en diversidad en función de los tipos de familia. Por eso el mal que desarrolla una familia no lo desarrolla otro. ¿Te das cuenta, Robert? Sí. Eso es interesante. Pecado es uno, pero la diversidad de prácticas pecaminosas o problemas sociales están en función de cómo esa sociedad se desarrolla, los valores de esa sociedad. Entonces, si queremos rescatar la cultura de paz, tenemos que empezar a rescatar ese hombre que está caído, que está dañado, sí, que independientemente de la educación lo pueda hacer más cívico que otro, ¿verdad que sí? Más racional que otro, pero indiscutiblemente sigue siendo también un hombre pecador que necesita rescatar esos valores éticos cristianos. Excelente. Y aquí estamos hablando que cuando en el texto dice que nos creó varón y hembra y que nos dio su imagen y semejanza, está diciendo que nos puso en representación del mismo Dios. Efectivamente. Entonces hay que ver quién es Dios. Así es. ¿Verdad? ¿Qué representación de Dios tenemos? Es interesantísimo. Porque dándonos a nosotros toda la virtud, todo el amor, toda la bondad, toda la benignidad, toda la justicia. Pero lamentablemente nuestra desobediencia ha hecho que entonces ahora hayan chisme. Exacto. Pleitos, contiendas, disensiones, claro, egoísmo, interés personal. Claro, interés personal. Que desborda entonces toda esa bondad, toda esa cosa buena que puso Dios en nosotros. Así es. Joel, ahí te hago la pregunta.
como nosotros en el entorno social que vivimos sentimos esa carga de agresividad, violencia, ¿qué pudiera hacer uno desde una perspectiva de seguimiento a Dios, de obediencia a Dios, para reprogramarse? En palabra cristiana, convertirse auténticamente, más allá de yo tener una idea clara de una doctrina, de una comprensión de un concepto o un tema religioso, para que en el día a día se refleje ese hombre, esa mujer que refleja la imagen de Dios. Es un desafío. Desde la perspectiva psicológica se aborda el tema de lo que es inteligencia emocional, ¿cierto? ¿No? Como yo desde mi fe o sin ser cristiano tengo la capacidad de manejarme en una cultura de violencia, una sociedad de conflicto, intentando yo desde mi interior mantener esa paz, ¿cierto? Y convivir con el otro. Entonces todos los estamentos de la sociedad ya están permeados del mal porque el hombre está presente. Sí. Entonces recibimos nosotros maltrato a veces hasta cuando vamos a hacer uso de un servicio público. ¿Es así o no así? Sí. Recibimos maltrato. Y a veces no solamente recibimos, sino que nosotros se lo tiramos. También se nos va la paciencia. Se nos va la paciencia. Sí. ¿Te das cuenta? Llegamos mal a un hospital y de repente no es mi turno, pero me estoy muriendo. No hay una atención. ¿Cómo mantenemos nosotros? Que esa es la pregunta, ¿cierto? Sí. Es un desafío. Es un desafío. Yo creo que se logra mucho de la perspectiva cristiana es con la construcción de una sana espiritualidad. Construir una sana espiritualidad. Sana espiritualidad, claro. Ese es el desafío. En psicología es inteligencia emocional. En la cristiandad es la construcción de una sana espiritualidad. Cómo mi relación con Dios me hace reflejar en la sociedad el amor al prójimo. Que a pesar de recibir maltrato, engaños, para que no se aplique en mi vida lo que dice el texto, que por haberse multiplicado la maldad, ese amor mío se va a enfriar. ¿Cierto? Bueno, mi construcción de mi espiritualidad ya ve al hombre desde otra perspectiva, ¿no? Y no me hace verlo como un ser distinto, que lo que hago es que retriego en él todos sus males, sino que lo veo como un ser dañado, caído, y que yo lo perdono en función de mi espiritualidad. Estoy pensando en una hermana que me diría, bueno, usted me está diciendo que tenga paciencia a lo sumo. Usted me está diciendo que me enfríe cuando yo me caliento rápido. Sí, así es. O sea, es tener plena conciencia de lo que soy en Cristo. Sí. Porque de otra manera voy a responder igual. Y mire, perdone que interrumpa. Hay una paradójica que a mí me llama mucho la atención. En el colectivo imaginario me gusta mucho ver actualmente, ver la gente con pancarta protestar en favor de la lucha por Venezuela, ¿cierto? Pero el mismo que tiene la pancarta, que está deseando que se detenga el conflicto social que hay en Venezuela, él es provocador de conflicto aquí en su sociedad, en su seno familiar, en su espacio laboral. O sea, que puedo yo estar levantando una pancarta exigiendo la restitución de un derecho, la paz, el respeto a las leyes. Y yo ya cuando bajo esa pancarta y llego a mi casa, puedo ser un reproductor de eso a nivel de mi familia. A nivel de mi familia. Sí. Así es. En otras palabras, si no hacemos un ejercicio consciente, nosotros pudiéramos ser agresores y agredidos a la vez. Sí, perfecto, claro. Agresores y agredidos a la vez. Así es. Y esa es la actitud que Jesús reprende en una ocasión de los fariseos. Sí, miren, hagan lo que ellos dicen, pero ¿cómo es? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Se da cuenta? ¿Entiendes? Sí. Y eso ocurre en otros medios, Robert. Sí. Eso es así. Sí, bueno, entonces, porque lo que tú estás diciendo es, y con la cita que nos hiciste del autor de Antropología, es que de una u otra manera la persona humana sale con esa actitud agresiva y todo,
no porque él lo hace de la nada, sino porque ya hay un patrón introyectado. Así es. Que provoca Que eso. provoca Entonces, esa dinámica fluida de que yo aprendí en el seno familiar y cómo yo me comporto Eso es así. en la sociedad. Sí, eso es así. Entonces, ahí hay una perspectiva desde lo antropológico. Desde lo antropológico. Oye, ¿cómo yo construyo una persona que realmente se comporta como Cristo? Cuando tengo todos esos pesos encima. Digamos, Maltrato. de patrones negativos de crianza, de modelaje pésimos, Sí. y en una sociedad que me atropella cada momento. Y si yo me pongo en el lugar de quien me atropella, no voy a atropellar a otros. Claro que sí, desde luego que sí. Pudiera que eso sea lo que pase. Claro que sí, claro. Bueno, miren, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la educación financiera con algo que yo voy a decir aquí a continuación? Yo recuerdo a un especialista que decía, si en nuestras escuelas por lo menos inculcáramos en nuestro programa educativo 2 o 3 materias de educación financiera, nuestra juventud tuviera otro tipo de conducta o trato con sus bienes, sino con los recursos que generan. Sí. Porque vemos también un derroche, es así o no así. Y es en función de una cultura sin valores, no basada en los modelos de paz, sino de violencia, donde yo también represento parte de esa cultura, participando de todas esas actividades de maltrato, de daño. Sí, porque en definitiva es una actitud devoradora. Devoradora. Yo tengo que consumirlo todo, yo tengo que desbaratarlo todo. Exactamente. Porque así soy yo. Así soy yo. Y así, haciendo así, es que yo me siento yo. Efectivamente. Entonces vamos a desconstruir, Robert, la idea de que cultura de paz es una vida sin conflicto bélico. Sí. ¿Se acuerdan? Nada No, que ver con eso. Nada que ver con eso. No, nada que ver con eso. Hay que ver la justicia, cómo desarrollamos la igualdad, la inclusión. Bien, eso es cultura de paz. Sí. Claro, eso es así. Y nosotros ahí entonces tenemos un rol muy importante. Claro. Porque desde la perspectiva de cristianos, de padres, de profesionales, de entes sociales, de parte de la comunidad cristiana, pues tenemos unos desafíos Pero enorme. enormes. Enorme, claro, enorme. Porque muchas veces hasta nuestra propia dogmática no nos permite a nosotros ser justos. O sea, los dogmas que tenemos a veces nos impiden actuar con justicia. Nos impiden actuar con justicia, claro. Ya, no me dé ejemplo, ¿verdad? Para que nadie se sienta claro. Hasta ahí está bien. incómodo. Pero Se da. sí, o sea, hay... Yo siempre recuerdo, ya fallecido, una persona a quien yo... de quien aprendí mucho. No fue nunca mi profesor, pero nos encontramos en más de 4 o 5 ocasiones en encuentros de educadores teológicos, y me gustaba lo práctico que era. Él decía, si tu teología no sirve para tu vida, cámbiala. Cambia. Así es, cambia. Cámbiala. Sí, claro. Pero en otra parte, Roberto Amparo, profesor, teólogo, profesor de varios seminarios de América Latina, especialmente vinculado a la Iglesia de Dios. Entonces, el hombre era muy sencillo, pero decía cosas muy prácticas. Muy prácticas. Claro. Y es como tú dices, si hay creencias y cosas que yo me pongo en la cabeza que no me funcionan para convivir contigo, ya hay problemas. Ya hay problemas. Sí, claro, ya problema. ahí hay un problema, Sí, ya, claro, porque hay problema. difícilmente eso se va a resolver sobre la base de un diálogo. Exacto. Porque tú te has fijado esas cosas, que la única manera que que se puede el otro aprovechar de ti es aceptándolo. Aceptándolo como tú lo tienes digas. todo y para adelante. Sí, Contigo no, me voy. no, y sí, no es así. y a veces eso es... ¿Verdad que se da? Eso es complejo. Claro, eso es complejo, bastante complejo. Eso es complejo. Sí, y construir una civilización de paz implica mucha negociación. Implica mucha negociación. Dime, Bastante hay, negociación. Esa manera de cómo abordar conflictos que implica negociaciones. Y no las negociaciones, que de hecho no eran negociaciones, pensando yo en la colonización, ¿no?
Sí. Fueron abusos que existieron, Sí. no eran negociaciones. Sí, pero obviamente ahí había una imposición. Una imposición. Pero para ir construyendo bien y manejar, porque son pequeños conflictos que se convierten entonces después en esquemas de agresión o violencia para solucionarlo. Sí, digamos jurisprudencia. Exacto, cómo nosotros comenzar a aprender a manejar esos conflictos, pequeños o grandes, Sí. para buscarle salidas negociadas. Exacto, exacto. ¿Cómo aprendemos eso? Sí, bueno, en derecho le decimos nosotros mediante la jurisprudencia, un recurso de derecho, revisando casos pasados. Sí, esa es una salida, ¿verdad? Es una salida. Cómo yo reviso casos pasados, cómo se solucionaron esos conflictos y ahora busco esa misma salida. Exacto. Sí. Por ejemplo, recientemente estaba yo leyendo el Tratado de Aranjuez. Aranjuez. ¿Cierto, no? Sí. Que es el tratado que establece el conflicto entre ambas naciones. El límite territorial. El límite territorial. Entre España y Francia. Efectivamente. Entonces, yo haciendo revisión de la jurisprudencia, entonces digo, espérate, yo creo que este conflicto actual podemos resolverlo de otra perspectiva, sobre la base de un diálogo. Sí, esa es una manera. ¿Verdad que sí? Claro. Es una manera más de justa. Sí. Claro. Eso es una manera de cómo abordar un conflicto, cómo la experiencia previa me ayuda a mí a buscar una salida. Exacto. La segunda, Robert, está muy vinculada y lo aborda muy bien Joseph Goebbels en el mismo libro. Él dice, el hombre es un ser individual, sin embargo alcanza su perfección en el otro. Un ser individual. Pero alcanza su perfección en el otro. Sí. Y eso Eso es en derecho, pero en filosofía jurídica. Pero eso en la Biblia está presente. En la Biblia está presente, claro. O sea, no hay manera de cómo tú seas gente, de cómo tú seas cristiano, si no es amando al otro. Amando No a hay la forma. otra persona. Es No el punto, pero de hecho, el punto de referencia de la ética de moral de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Tú eres el punto de referencia. Sí. Entonces yo pienso en el otro, que independientemente de que no piensa como yo, oye, también tiene dignidad. Y yo creo que él también vive y subsista. Tiene una familia que mantener. Claro. Él necesita un espacio para también poder sobrevivir. ¿Cierto? Yo no puedo marginarlo desde mi cosmovisión como para que desaparezca. ¿Por qué razón? Entonces, usted planteaba acerca de las negociaciones que tienen que darse. Y eso es importante. Y yo creo que nosotros los cristianos debemos aprender mucho de la cultura de paz. Sí. Claro. Porque aprendemos ahí a entender que el otro es importante. Exacto. Es valioso. Es valioso. Está diciendo algo que aunque no me gusta, algo puedo aprender. Algo puedo aprender. Algo puedo aprender. Efectivamente. O tengo que ir a una mesa de negociación. De negociación. Para que esa persona Sí. también tenga su espacio. Su espacio. Su espacio vital. Perfecto. Así es. Bueno, agradecemos a Joel este diálogo Gracias. tan rico. Qué bueno. De este tema de cómo nosotros construir una cultura de paz. Y Joel nos ha compartido en este episodio cosas muy importantes. Señores, todo el mundo tiene derecho a respirar. Claro. Y hay que hablar con esas personas. Hay que hablar con esa persona. Hay que escucharlas. Sí. Y mucho cuidadito. Tenemos que ver patrones de crianza. Porque hay una fluidez ahí, ¿verdad? Sí, hay un rito sí. que nos lleva desde mis patrones de crianza familiar a cómo yo manejo situaciones de agresividad y violencia. Perfecto. En el contexto social comunitario. Así es. Entonces, esos elementos son valiosísimos para yo trabajar. Necesitamos una cultura de paz. Obligatoriamente. Oye, escuche la expresión. No necesariamente, no. Obligatoriamente. Sí. Si no, nos vamos a autodestruir nosotros mismos. Sí, estamos caminando hacia una destrucción. Hacia una autodestrucción. Y estamos haciendo unas inversiones en diferentes espacios de nuestra sociedad, creyendo que vamos a construir o lograr con esos. Pero si no logramos construir una cultura de paz, no hay forma. Sí. Claro. Y aquí hay que verlo, señores, de esa perspectiva cristiana que ya hemos hablado. Cómo nosotros construir ese país de la alegría, del imaginario de Isaías. Exacto. Ese país de alegría, sí. Donde nosotros podemos comenzar, sobre todo con el respeto a la ley, porque la ley hasta cierto punto es un convenio, un pacto, donde nosotros decimos, no, si caminando por aquí y veo una luz roja me paro, sí.
¿Qué es lo que me está diciendo la ley? El otro tiene derecho a cruzar y exacto. yo me voy a parar realmente. Exacto. Pero, verá, cuando decido, no, yo no me voy a parar porque yo tengo que pasar primero. Sí. Ya yo estoy generando una violación. No a la ley, sino al derecho de mi hermano. De mi hermana. Claro. A cruzar. Así es. Y a llegar a su trabajo, llegar a su casa, así mismo como yo quiero hacer. Exacto. Sí. Y en síntesis, se da mucho en nuestro tránsito en República Dominicana. Oh, sí. Dicen, conducir en República Dominicana es estresante, ¿no? ¿Cierto? El desafío, las discusiones que se dan por los tapones. Entender que el que está delante de mí y detrás también quieren llegar a su casa también. Sí. Quieren llegar. Y tiene el mismo derecho. Que yo. Y paga una placa. Exacto. Y paga impuestos. Claro. Y es persona. Es así. Es respeto. Sí. Gracias, Joel. Realmente un diálogo interesantísimo. Qué bueno. Qué bueno tenerte con nosotros. Gracias. Y señores, COP Aspire es una institución de intermediación financiera que está presente en más de 30 localidades de la República Dominicana y estamos ahí dispuestos para servirte. Y estos diálogos como el de hoy, muy interesante, nosotros podemos acompañar a tu familia, exacto, a tu iglesia, a tu comunidad, trabajando todo el tema de educación para la paz. Perfecto. Y estaríamos muy, muy gozosos de que te comuniques con cualquiera de nuestras redes sociales para llevar este tema al seno de tu familia o al seno de tu comunidad. Será hasta otro episodio de Creciendo Juntos, donde volveremos a tratar otro tema tan interesante como el tema del día de hoy. Hasta luego, pues. Llámanos para informarte 809-688-5101. Coaspire, siéntelo ya, tu móvil se transforma en tu sucursal, consulta y paga sin complicar. Coaspire, tu libertad. Llegó la app de COP Aspire. Con ella podrás consultar cuánto dinero tienes en tu cuenta, transferir fondos sin complicaciones o pagar deudas en un abrir y cerrar de ojos. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Y descubre cómo llevar tus finanzas al siguiente nivel. COP Aspire, creciendo juntos. Deudas, facturas, cobros, gastos, pagos. ¡Ey! Descuida. En Copaspire sabemos lo complicado que puede tornarse lograr tus sueños en medio de tantos líos financieros. Es por eso que desde una cosmovisión cristiana te ofrecemos soluciones de dinero, asesoría personalizada y educación financiera para lograr aquello que te propones. Hazte socio hoy mismo. Escribe a nuestro WhatsApp 809-718-7888. Visita nuestra página web copaspire.com y síguenos en redes sociales como Copaspire.